estudiando el capítulo 44 de Isaías y he titulado este devocional, este estudio, ¿cuán grande es Él? Así lo he llamado yo porque Dios ha manifestado su grandeza en muchas maneras a Israel y también a nosotros. Vamos a orar para pedir dirección al Señor. Padre, queremos darle gracias en esta mañana por su misericordia, Señor, el gran amor que nos ha tenido hasta el día de hoy, aunque no lo merecemos. Queremos decirle, mi Señor, que hemos pecado, hemos fallado, Señor, ante su presencia y queremos ponernos a cuenta con usted a fin de no hallar estorbo en nuestra comunión con usted. Queremos pedirle al Señor sabiduría que viene de lo alto, que usted por medio de su Santo Espíritu nos asista para poder entender su palabra, Señor, ser animados, ser confortados, ser exhortados, si así es su voluntad, Señor. Que su palabra sea quien nos hable en esta mañana y que su Santo Espíritu, Señor, sea eficaz en la vida de cada uno de nosotros aplicando estas verdades, porque lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando desde el capítulo 43, traemos la bendición de la redención de Israel. Y Dios, por medio de Isaías, está recordando al pueblo de Israel algunas cosas que prometió y que ha de cumplir. Y en el estudio anterior estuvimos viendo algunas de las cosas que son importantes, que no debemos de olvidar. Primero, que el Dios que tenemos es grande. A veces cuando nosotros hablamos de esto nos llena de regocijo, pero a veces en nuestra mente no cabe realmente qué tan grande es Dios. Pero Él por eso le dijo a Israel que Él era el rey de Israel, que Él lo había escogido, que Él lo había llamado, que Él era el protector, que Él lo sustentaba. Hemos hablado de todas estas cosas, promesas que Dios ha dicho a Israel. Y una de las cosas que son enfáticas en el estudio de Isaías es que Dios le dice a Israel siempre: no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y esa es una verdad también para nosotros ahora. Hermano, el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Y eso es algo importante de entenderlo. Y por eso que cuando vemos a Isaías hablando, el profeta está diciendo a Israel: recuerden de dónde los ha sacado Dios. Hagan memoria de la proeza y la grandeza de Dios cuando los sacó de Egipto, cuando les dio alimento en el desierto, cuando no tenían agua y Él les sustentó de agua, cuando no podían entrar a la tierra prometida y Él les proveyó la manera de cómo hacerlo. Es decir, Dios es tan grande en muchas maneras, y por eso es que vamos a hablar ahora en el versículo 21, donde vamos a empezar en el capítulo 44. Fíjense lo que dice: Dios es grande en formar al ser humano. Versículo 21, miren lo que dice: acuérdate de estas cosas. Primero, Dios está diciendo: no olvides. Fíjense que una de las cosas que son más, digamos, obvias en la vida de los creyentes es que olvidamos ciertas cosas. Y si yo preguntara, por ejemplo, ¿cuántas promesas se sabe usted de parte del Señor? ¿Cuántas me diría? A ver, hagamos algún ejercicio. Vamos a ver, díganme alguna promesa que usted conoce de parte de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa. ¿Otra promesa? A ver. Hay más de 215 promesas en la Biblia que nosotros necesitamos recordar, pero a veces se nos olvida. ¿Otra promesa? Yo estoy contigo todos los días de la vida hasta el fin. Muy bien. ¿Otra promesa? ¿Otra promesa, hermano? El que en mí cree, no morirá. El que en mí cree, no morirá. ¿Otra promesa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Otra promesa?
Dios es tu sanador. Esto es promesa. Hermano, todas estas promesas, ¿cómo podemos creer en el Dios grande que nosotros tenemos si no podemos recordar las promesas de Dios? Y estas son, hay que recordarlas. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué tenemos, hermano? Ajá, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Hermanos, tenemos moradas en el cielo. El Señor está preparándolas. Para que donde yo estoy, vosotros también. Miren qué promesa. Tenemos vida eterna. Hemos sido redimidos. Ya no somos condenados. Voy a enumerarlas rápido algunas. El que cree en Cristo, de su interior correrán. Estas son promesas de parte de Dios. Somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11. Yo te sustentaré con mi mano, con la mano de mi diestra. Es decir, hermano, por eso es que, miren cómo empieza el versículo 21 dice, acuérdate de estas. ¿Y de qué cosas le he estado hablando? Bueno, él ha estado hablando haciendo un contraste entre los ídolos que ellos habían agarrado en contra del Dios verdadero que habían dejado de adorar. Y esto no lo voy a repetir porque ya lo vimos el domingo pasado, pero es muy importante recordar las promesas de Dios para sus hijos. Hermanos, son tantas promesas. ¿Vamos a ser condenados nosotros? No. Tenemos vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Una promesa que a mí me encanta, hermano, es que Pablo dijo a los romanos: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta promesa es de seguridad eterna. También Pablo dijo, ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, es decir, por los extremos. Estamos bien asegurados. Romanos capítulo 8, versículo 1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ya no tenemos condenación. Ahora por eso es tan importante, y yo creo que Isaías estaba diciéndole al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel de repente se olvidaba de Dios y se apartaba. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, hermano, es fácil también volvernos atrás. Vamos bien en el camino, pero de repente olvidamos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro cuando Jesús apareció en el agua? Pedro le dijo, Señor, haz que yo camine en el agua. Y él le dijo, ¿y caminó Pedro, hermano? Sí, pero ¿qué pasó? Oyó el viento recio que había, empezó a ver a otros lados, y cuando empezó y dejó de ver a Cristo, ¿qué pasó? Se hundió. Y él dice, sálvame. Eso es lo mismo que nos pasa en la vida de los creyentes. Cuando dejamos de ver a Cristo, entonces es fácil desviarnos de la atención y la mirada del Señor y no recordar los principios. Por eso en el versículo 21 del 44 de Isaías, él empieza diciendo, acuérdate de estas cosas, porque él está recordando, acuérdense de lo que yo he hecho por ustedes. Los redimí, los saqué de Egipto, eran esclavos, los hice pasar por el mar rojo, y los pasó en seco, y los iba protegiendo, y les dio sustento, les dio abrigo. Es decir, todas estas promesas son importantes recordarlas, hermanas, en la vida de los creyentes también, para no perder nuestra mirada hacia el Señor. Y yo dije algo importante: necesitamos recordar estas cosas, porque son las cosas que nos sustentan, o las promesas que sustentan al creyente. Imagínense, hermano, si no recordáramos, por ejemplo, el sacrificio de Cristo en la cruz, a cada momento, su muerte, su sepultura y resurrección, y sobre todo, la resurrección, que es la base de nuestra fe, entonces, ¿qué hacemos nosotros en esta mañana aquí? Si no fuera, hermano, porque entendemos que ese sacrificio es suficiente para nosotros, entonces tiene sentido congregarnos. Tiene sentido para que por medio de la palabra seamos animados otra vez. Pero hay algo importante que no debemos de
olvidar es el Evangelio. Este rudimento, esto que nos sustenta, porque el Evangelio no es solo un mensaje que se pueda oír, sino que es un mensaje que tiene una relación. Porque estamos hablando de un ser supremo, suficiente y que puede tener una relación con nosotros, Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante recordar. Y Él le dice a Israel, miren lo que dice el versículo, vamos a leerlo todo. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob, e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. ¿Por qué entonces estaba insistiendo yo en estas cosas? Porque el mismo versículo está diciendo que uno de los problemas más serios en la vida de los creyentes es que podemos olvidar al Señor. Y es lo más terrible que puede haber. Cuando un creyente olvida, olvidar en el sentido de no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es que muchos se vuelven orgullosos, y yo explicaba esto el miércoles. Y voy a tratar de recordarlo. Hermano, el olvidar a Dios significa volverse independiente. Y nosotros no somos independientes. Nosotros dependemos del Señor. Voy a ponerle unos ejemplos. ¿Por qué usted está vivo hoy? ¿De quién depende de nuestra vida? De Dios. Si Dios dijera a este cuerpo, sal, y ya el soplo de vida sale, hasta ahí llegó. ¿Ven cómo somos dependientes nosotros? ¿Necesitamos el aire que Dios provee? Sí. ¿Necesitamos el agua? ¿Nos necesitamos los unos a los otros? Todo, totalmente. ¿Y de dónde proviene todo esto? Pero cuando el ser humano dice yo no necesito, por eso yo he puesto ejemplos bien claros. Cuando un creyente, no, yo no necesito de mis hermanos, por ejemplo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Miren qué serio es. Y por eso es que Dios le recuerda a Israel. Primero, hermano, hay que estar bien ubicado. ¿Qué dice el versículo que es Israel para Dios? Siervo. Y cuando somos siervos, necesitamos recordar esto. Por eso le dice, no me olvides. En el final, no me olvides, porque yo te escogí. Fíjense que nosotros no podemos tener ni lo mínimo de orgullo en la escogitación que Dios hizo para nosotros. Ni lo mínimo. Él sabía de que nosotros, por ejemplo, íbamos a hacer Dios sabía de que nosotros íbamos a ser receptivos al mensaje del Evangelio. De hecho, Dios ha provisto precisamente el Evangelio para que la gente pueda ser receptiva, pero Dios de antemano, antes que nosotros naciéramos, Él sabía cómo nosotros íbamos a andar en nuestra vida y que en un momento íbamos a oír el Evangelio e íbamos a creerlo. Y esa es la manera como Dios elige a las personas. No como dicen los calvinistas que dicen, no, si Dios ya sabe, entonces ¿para qué predicar? Si de todas maneras la hermana Araceli sí va a ser salva, pero el hermano Vladimir no. La cosa no es así. La gente ¿cómo se salva? Por medio del Evangelio. Necesita oír el Evangelio. De otra manera, ¿cómo puede ser elegido por Dios? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, llamado por Dios? ¿Cuándo es que surge el llamado de Dios? Cuando se predica el Evangelio. No cuando se levanta la mano como algunos hablan desde el púlpito, o cuando se viene y hacen pasar a la gente aquí al lugar santísimo, como algunos dicen. Bueno, no lleguen ni allá al lugar santísimo, y no al lugar santo, porque algunos estratifican también en el templo, pero hacen llamar a la gente para que haga una oración. Y creen que ese es el llamado de Dios. El llamado Dios le lo hace cuando usted y yo predicamos el Evangelio a la gente. Dios le está diciendo, tienes un problema. Y si ese problema te lleva al infierno. Pero si no, cambias tu manera de pensar, entonces, y crees en Cristo como tu Salvador, vas camino al infierno. Y Dios llama a la gente por medio del Evangelio.
Entonces, es la manera. Dios llamó y escogió al pueblo de Israel directamente. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién llamó Dios a Israel? ¿Quién fue el patriarca del cual provienen los israelitas? Parece mentira. Algunos dicen, bueno, fíjense que estamos estudiando Génesis, pero en Génesis vemos cómo por ejemplo, Noé y todos fallaron. Y después viene Abraham, después de Génesis capítulo 11, viene en el capítulo 12 y surgen las naciones con este Abraham. Pero Abraham, ¿quién era? Era un gentil, idolatraba, tenía muchos ídolos. Y algo que se me olvidó a mí explicar el miércoles acerca de Babel, es que en esa torre, las torres las creaban precisamente para adorar a dioses falsos, como por ejemplo el dios sol, el dios de la luna, el fuego, etc. Y entonces esto permitía que los hombres se apartaran de Dios y dejaran de ver a Dios, y por eso Dios tuvo que disciplinar a esta gente y mandar un juicio y confundirlos para que se esparcieran. Y precisamente de Abraham viene el llamado para Israel, y de ahí viene Jacob, y de ahí después de Jacob viene Isaac, y de Isaac y viene la línea genealógica. ¿De dónde el llamado? Porque aquí, si usted se fija cómo empieza el versículo, acuérdate de estas cosas, porque de ahí proviene el llamado, la escogitación. ¿Y cómo se le llama a Jacob también? Israel. Entonces Dios está diciendo, pero algo importante, hermanos, que no debemos de olvidar en este versículo: somos sus siervos. No debemos de olvidar, somos sus siervos. Y la palabra siervo, ¿qué significa? Servicio. Pero tanto en el hebreo como en el griego, las connotaciones de esta palabra tienen una connotación de humildad, de bajarse hasta lo más bajo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Que ahora inclusive los católicos todavía siguen haciendo esto. Y Jesucristo nos dijo, hagan esto de esta manera. Él estaba enseñando que el Rey mismo, el Todopoderoso, se bajó en su humanidad a ser un esclavo, un siervo, y lavó los pies de los... imagínense. ¿Pero qué estaba enseñando él? Estaba enseñando humildad, estaba enseñando sumisión. Y no, ¿qué estaba diciendo él? Estoy ubicado en la voluntad de Dios. Dios está sobre todo. Él estaba bajo la sumisión de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos correctamente como siervos, Cristo es la cabeza, nosotros somos los siervos. Entonces debemos de tener una relación horizontal con los demás. Pero esto va a surgir cuando tengamos una posición bien atinada o una mentalidad ocupada en nuestra relación vertical. Y de ahí proviene nuestra relación horizontal. Y por eso les dice, les recuerda, somos sus siervos. Pero ¿qué les dice el versículo 21? Mire, dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Hermano, esto es algo que jamás debemos de olvidar. Jamás. Y saben que yo, cuando estaba estudiando esto, estaba recordando un principio. ¿Cómo debemos de ver a los demás nosotros? Como superiores. Pero ¿cómo nos vemos nosotros realmente ante los demás? ¿Cómo nos vemos realmente? Como superiores. Y este es el problema. Y esto nos lleva al orgullo. Y esto nos lleva a pensar de que el otro debe de servirme a mí. No, yo debo de pensar primero en que yo debo de servir al otro. En la iglesia, hermano, importan los títulos o qué sé yo que alguien tenga. No, si cada uno de nosotros somos parte y somos siervos. Aquí está diciendo, todos son siervos.
que cada uno de nosotros tiene un área en la cual sirve, es verdad, porque no todos vamos a hacer, por ejemplo, el que hace la limpieza, tiene la habilidad para hacerlo. El que canta debe de cantar alabanza al Señor porque ese es el don que el Señor le ha dado. El que enseña debe de enseñar con liberalidad y con dominio propio, pero también como dice Pablo a Timoteo, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, que debe de estar listo y preparado para enseñar. El que administra debe de administrar bien. Entonces, es decir, cada uno en su lugar, porque precisamente por eso somos un cuerpo. Algunos en el cuerpo, ¿verdad que la oreja tiene una función? Fíjense que estos pelitos de los ojos, para que cualquiera pueda decir, ¿y qué importancia tienen esos pelitos? Pero tienen muchas. Fíjense que estos son unos sensores que de repente una basura, ellos logran captar y el ojo se cierra. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función importante. Así deberíamos de funcionar como iglesia y viéndonos cada uno como siervo y no como superior a los demás. Yo debo de ver al otro como superior a mí para estar bien ubicado en él. Y lo que recuerda entonces Isaías es dos cosas: somos siervos y no debemos de olvidarlo, porque si lo olvidamos nos vamos a volver arrogantes y nos vamos a volver muy elevados en nuestra posición, y nuestra condición va a ser muy terrible, y el Señor va a tratar con cada uno de nosotros mientras estamos aquí. Entonces, versículo 22, grande en sus obras. Miren lo que le recuerda a Dios. Versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Él está recordando dos cosas. Fíjense bien, hermano, y esto, por eso decía yo, no hay que olvidar las promesas de Dios. Hermano, ¿cuántos pecados recuerda hoy el Señor de nosotros? Ninguno. ¿Quién lo hizo? Nosotros lo hacemos, hermano. Nosotros tratamos de hacer algo para que Dios no vea nuestros pecados. Nosotros lo que hacemos es ocultarnos y cometemos los pecados como insensatos, lo hacemos. Pero no es que el Señor no los vea, ¿cómo no? Pero en Cristo Él hizo posible borrar nuestros pecados. Y Él está diciendo por eso, miren lo que dice: yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Y qué son rebeliones? Nuestros pecados. Es más, vaya a Hebreos. Vaya a Hebreos conmigo rápidamente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Miren lo que dice el 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y Él está hablando con quienes aquí, con los judíos, con la iglesia, con los judíos creyentes de la edad de la iglesia. Pero Él les está diciendo lo mismo que les dijo en Isaías, les está recordando aquí a la iglesia: no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Bueno, hay un propósito. El versículo 18 dice: pues donde hay remisión de esto, no hay más ofensa por el pecado. Hermano, ¿y ya hubo remisión por los pecados de la humanidad? Ya hubo remisión. El sacrificio de Cristo, hermano, si alguien no puede ver la suficiencia del sacrificio de Cristo aquí, entonces está acabado.
Porque Dios mismo está diciendo, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofensa por el pecado. Y Cristo, hermano, redimió de una vez, pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Y si usted sigue leyendo el versículo 19, va a encontrar una promesa tan importante. Mire lo que es el 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre ¿de quién? Porque Cristo satisfizo la demanda de Dios y pagó el precio por nuestros pecados. Y por eso es que Dios ya no nos ve a nosotros. Dios ve a Cristo, el que pagó el precio por nuestros pecados. ¿No creen ustedes que es una gran libertad que Dios nos ha dado? Y por eso Isaías les recuerda, no olviden estas cosas, acuérdense. Y Él les dice, Él ha borrado nuestras rebeliones. Pues vamos a Isaías, miren lo que dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Qué importante, hermano. Dios, quiero hablar de un tema que a veces que se vuelve un poco tedioso en la vida de los creyentes, pero aquí es donde hay que agarrar ánimo para no pecar. Porque de hecho, entonces esto significa que puedo hacer lo que quiero. No, jamás Dios ha dicho. Dios nos ha libertado por medio de la sangre de Cristo y pagó el precio totalmente. Es más, a Israel le dice: yo he borrado tus rebeliones y tus pecados. Él está diciendo, en el futuro por medio de Cristo lo he hecho. Y para nosotros, en el pasado fue hecho. Por eso es que los judíos veían hacia el futuro. ¿Y nosotros hacia dónde vimos para ser salvos? Hacia el pasado, hacia la cruz. Porque de otra manera, si vemos, por eso es que muchos hoy están confundidos, que en vez de ver hacia la cruz, están viendo hacia el futuro, hacia la venida de Cristo. Y la venida de Cristo solo trae juicio y condenación para muchos. Si no ven a la sangre de Cristo, el pasado, no pueden ser redimidos del pecado. Y por eso es que Dios le dice por medio de Isaías, nos ha redimido de la condenación. Hermano, no nos está aclarando este versículo que estamos asegurados en las manos del Señor. Es que hay una promesa importante y no debemos de olvidarla. Isaías nos dice que Dios ya no recuerda nuestras rebeliones. Y de ahí viene la importancia de cuando pecamos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Confesar. Solo confesar. Porque Dios ya sabe, Dios sabe lo que hemos hecho, pero nos condena un pecado que hagamos. Ya no nos condena, porque Cristo satisfizo la demanda de Dios. Dios puso su justicia en Jesucristo, y por eso cuando Cristo estaba muriendo dijo: consumado es. ¿Qué quieren decir estas palabras? Está terminado todo. ¿Por qué Cristo está sentado a la diestra de Dios, pues? ¿Y por qué está sentado? Porque ya no hay nada más que hacer por el pecado. Porque Cristo hizo totalmente lo que Dios le mandó a hacer. Era pagar el precio por nuestros pecados. Ahora, mucha gente dice: qué fácil es eso. Pues de hecho Dios lo ha hecho fácil. El hombre lo ha complicado. El hombre lo ha complicado. Hermano, ¿no es grande Dios? ¿No es grande nuestro Dios, el Dios que adoramos? Por eso yo he titulado esto: ¿cuán grande es Él? Porque, hermano, si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios, estaríamos totalmente perdidos. Y por eso Dios ha provisto la manera de cómo el hombre puede salvarse. Y todo, y está abierto para todos, para judíos, para griegos, para esclavos, para libres, para doctores, para enfermeros, para arquitectos, para presidentes, etcétera. Está libre para todos. Ahora, fíjense, quiero que veamos el versículo 23. Hay algo importante en el 23. Grande es despertar canciones de alabanza. Ojalá que esto nos anime a nosotros, hermanos, a tener una ubicación correcta para alabar al Dios verdadero.
y darle la honra por lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 23, mire, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. A mí, hermano, no me cabe duda. A mí no me cabe duda, hermano. Dios ha terminado la obra redentora de Israel y de la iglesia y de la humanidad. Aquí lo está diciendo. Mira lo que dice el versículo. Dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpir monte en alabanza, bosque y todo árbol en que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será. Y él está hablando aquí, de hecho, hermano, ¿cómo es que Dios, o cómo es que él está hablando de la naturaleza? Le dice a los pueblos, a las naciones, inclusive los árboles, los montes, las profundidades, lo que está más alto, es decir, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira. Yo pregunto, ¿cuándo es que los árboles dan alabanzas al Señor? Cuando dan fruto. Y también dan aplausos cuando el viento sopla y se oye aquel sonido. ¿Y cuándo es que la naturaleza alaba al Señor? Ya vimos en el capítulo 43. Miren la insensatez del pueblo de Israel, que ellos debieron de alabar al Señor. ¿Y quiénes eran los que daban alabanza? La naturaleza, los animales alababan al Señor. Hermano, no es grande oír a los animalitos en la mañanita adorar al Señor. Cualquiera puede decir, ¿cómo es posible esto? Claro que sí, claro que sí. Y la profundidad de un día, hermano, ¿cómo es que las profundidades pueden alabar al Señor? Bueno, este versículo tiene tanta doctrina que hablar, pero voy a hablar algunas cosas así rápidamente. Por ejemplo, cuando Cristo murió, Él bajó a las profundidades más bajas a dar un mensaje de victoria y bajó hacia los ángeles y fue a decirle, ¿saben? Aquí vengo. Ustedes me dieron en la eternidad pasada, estaba con mi Padre y no quisieron obedecer a mi Padre y se rebelaron contra Él. Y Él les dio, pero ¿saben? He pagado por toda la humanidad. ¿Y saben qué? Me voy a levantar de aquí. ¿Y qué pasó al tercer día? Cristo resucitó. Y cuando Cristo, hermano, dice en Efesios que llevó cautiva la cautividad, todos aquellos creyentes que estaban cautivos en el Hades, en el lugar de consuelo con Abraham, fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo. Es decir, ¿cómo se llama? El paraíso fue llevado al tercer cielo. Y cuando estas personas fueron llevadas al tercer cielo, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? Dieron gloria a Dios. Lo vimos en Apocalipsis. Vimos a los redimidos que estaban ahí delante del trono, adorando y alabando al Creador. Esta es la manera como Dios hace. Por eso Él dice, profundidades, prorrumpir montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Ahora pregunto, ¿cómo es que en Israel es glorificado? Hermano, ¿cómo fue glorificado en Israel? ¿De dónde proviene el Redentor? De Israel. ¿Quién fue que fue glorificado en Israel? Por medio de Cristo. Y Dios fue glorificado. Hermano, no es eso lo que nos ampara a nosotros hoy, de pararnos aquí firmes en la palabra del Señor y decir que lo que Cristo hizo es suficiente y Dios es glorificado en esto. Por eso hemos dicho, hermano, la muerte
es parte de la misericordia y que exalta la gloria a Dios. Anoche estuvieron los hermanos en un culto. De hecho, yo no sé si este hombre que murió es creyente, yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero algo importante sí, que por la muerte de este hombre, el nombre del Señor es glorificado. ¿No es así? ¿Y a quién se predica siempre que vamos a un sepelio? ¿A quién predicamos? A Cristo. Y por medio de Cristo, ¿quién es glorificado? Nuestro Señor. Es así como funcionan las cosas. Por eso, hermano, cuando estás en dificultades, cuando estás en problemas, cuando estás en enfermedades, cuando tienes cualquier cosa que a lo mejor te quebrante y dices, ya no puedo. ¿Sabes qué? Cristo es glorificado en eso. Y hay esperanza para el creyente. Por eso es que el Señor, y por eso aquí, ¿cuál es el llamado de los creyentes? Los cielos cantarán loores, hermano. Un día, no muy lejano, los cielos darán loor al Señor. De hecho, el llevarnos por medio de Cristo el Señor en el rapto es un momento importante de darle la gloria al Señor. Y cuando estemos en las bodas del Cordero, ¿qué habrá allá? Pues loores al Señor, porque habrá fiesta. Y cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué habrá? Loores al Señor, porque habrá fiesta. Y por eso los cielos cantarán. Miren, las profundidades de la tierra gritarán con júbilo. Ya esto lo expliqué. La montaña prorrumpen en cántico. Y también los bosques alaban al Señor. Alabemos a Dios, hermanos, cuando tengamos tiempo. Bueno, y digo cuando tengamos tiempo porque no sabemos el tiempo de nuestra partida. Puede ser en cualquier momento. Y en dos maneras. Uno por la muerte física u otra porque el Señor viene por la iglesia. Puede ser en cualquier momento. Pero necesitamos siempre, a pesar de las circunstancias, darle la gloria y la honra al Señor. Siempre. Y hay que recordar siempre la grandeza de quién es Dios verdaderamente. Nosotros no hemos visto, hermano, cómo Dios abrió el mar rojo. Lo vemos en las películas. Pero yo no sé si usted lo cree. Pero hermano, por la palabra creemos que esto es verdad. Y esto nos asegura el poder soberano que tiene nuestro gran Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, no hay otro Dios como Él. Y vamos a ver el versículo 24. Miren lo que dice el 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hermano, qué maravilloso. Bueno, yo por eso, cuán grande es Él. No hay nada más que pueda decir yo. No hay otro Dios como este Dios que nosotros tenemos. Por eso, Dios es soberano en la historia, hermano. Y si usted no ve la soberanía en el 24, Él mismo dice, tu Redentor. Yo no sé por qué muchos andan queriéndose salvar y pagar el precio por sus pecados. Pero ¿qué dice este versículo? ¿Quién es el Redentor? Jehová es nuestro Redentor. ¿Cómo lo hizo? Con su poder. ¿Llevando a quién? A Cristo Jesús a la cruz. Para justiciar a los culpables. Pero gloria a Dios que no justició a los culpables, sino que justició al inocente por los culpables. Por eso, hermanos, la salvación es del Señor. Y por eso miren lo que dice el versículo, que te formó desde el vientre. Yo, un día de esto, quizás a veces las palabras de uno son insensatez para otros. Hay una muchacha que está pasando por una prueba difícil de haber concebido 2 veces y las 2 veces de formarse el niño, de repente se le viene.
Y yo compartía en el Facebook con su hermana, diciéndole algunas palabras de aliento bíblicas y diciéndole de que Dios había formado este ser y que un día podrían verlo en la presencia del Señor, que necesitaban creer en Cristo como su Salvador y que lo iban a ver. Y su hermana me contestó mal. De hecho, porque no entienden estas cosas. No pueden ver la grandeza de Dios. Yo traté de dar ánimo a estas personas por medio de la palabra. Pero a veces a la gente se convierten estas palabras en insensatez. Hermano, si usted puede calcular, haga un recordatorio de lo que usted no era y ahora es. Recuerda que yo cuando una vez le pregunté a mi mamá y le dije yo, mamá, usted nunca tuvo una buena relación con mi papá. ¿Y cómo era posible que no teniendo una buena relación haber tenido 10 hijos? Y ella me decía, bueno hijo, es que uno de mujer, pues sí. Y las tonteras de uno, con sencillez me estaba diciendo, la misma ignorancia nos llevaba a hacer estas cosas. Pero yo le decía esto, pero qué bueno porque Dios, hermano, tiene una línea del tiempo para cada uno de nosotros bien trazada. Y cuando usted piense esto, su papá y su mamá lo engendraron, ¿qué era pues? Era algo tan ínfimo que no lo podemos ver a simple vista. Pero nótese ahora cuánto tiempo ha recorrido usted y yo, que ya me estoy haciendo viejo también. Solo piensa en eso. ¿Y qué dice el versículo? Él está hablando de Israel, pero dice que te formó desde el vientre. Hermano, ¿quién es el responsable de que usted hoy exista? Entonces, Dios. Yo por eso he insistido. A veces los padres olvidan estos principios. Yo quiero recordarlo hoy, los que son padres. No olviden que el hijo que tienen proviene de Dios y Dios se lo ha dado como una administración. Ustedes son responsables de cómo crecen y cuál es su conducta y su actitud delante del Señor de aquí para allá. Y por eso insistimos los líderes, los niños deberían de estar en la escuela bíblica oyendo la palabra del Señor para que crezcan a tal manera. Yo en la historia de 9 a 10 años que voy a cumplir de estar en esta iglesia, hermano, no he oído que ningún niño que haya pasado por la escuela bíblica no haya sido salvo. Que hay muchos que andan allá afuera buscando otras cosas que no deberían, es verdad. Pero con la mayoría que he hablado, que crecieron en la escuela bíblica y que oyeron el Evangelio y que andan allá afuera, siempre me dicen, recuerdo que soy salvo por Cristo Jesús. Ahora, la Biblia no garantiza de que los jóvenes van a estar toda la vida en la iglesia. Que dice, por ejemplo, en Salmo o en Proverbios, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Esto garantiza que algún día no se van a apartar. No garantiza. Algún día se van a apartar, pero ¿saben qué? Van a volver. Van a volver. Esa es una promesa del Señor. Y esto es precisamente, hermano, hay que tomar las cosas que Dios dice de una manera seria. Porque Él mismo dice, dos cosas ha dicho aquí. Soy tu redentor, yo te formé. Número 3, yo Jehová, que lo hago todo, hermano. Por eso yo digo, todas las cosas que existen y todo lo que hay en la tierra. Yo no sé por qué la gente le anda buscando 5 patas al gato y luego tiene 4. Los científicos andan buscando un montón de explicaciones de cosas. Hace poco, estuve viendo un mensaje
en Discovery Channel que están buscando vida en las lunas. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? ¿Hay vida fuera de la tierra? ¿Hay vida? No van a hallar. Y el único lugar donde existe vida es en el tercer cielo, donde están nuestros creyentes, donde están todos los redimidos que ya partieron de esta tierra. Pero también está Cristo glorificado, sentado a la diestra de nuestro Señor. Ahora, pero Dios ha hecho todo. Y miren lo que dice, que extiendo solo los cielos. Que necesita Dios ayuda, hermano. ¿Y por qué a veces tratamos de ayudarle al Señor? Pues la gente trata de ayudarle a Dios en la salvación. Sí, Cristo hizo. Yo decía hace poco, si fuera por el arrepentimiento, a una mujer le pregunté, ¿cuánto necesita arrepentirse usted para ser salvo? Y ella me dijo, bueno, creo que un 80 o un 90%. Pero la verdad, hermano, que para llegar al cielo necesita estar completamente el 100%. No hay nada. Pero los creyentes llegaremos al 100% donde el Señor, hermano, por nuestros méritos, por el mérito de Cristo, porque Él nos redimió de nuestros pecados. Aquí está el punto. Y por eso es que, hermano, ni para la justificación, ni para la santificación debemos de ayudarle al Señor. Porque si tratamos de ayudarle en la santificación al Señor, entonces el Espíritu Santo no obra en nosotros. Y todo lo que hacemos es vano delante del Señor. No sirve. Es diferente cuando el Espíritu Santo toma control, y por eso aquí es tan importante la comunión con el Señor siempre. Cuando tenemos comunión con el Señor, el Espíritu Santo nos llena y el Espíritu Santo actúa en este cuerpo, en esto, y se evidencia el fruto del Espíritu y nos ubica correctamente. Pero cuando nosotros, y yo por eso he dicho, cuando un creyente dice, no, a mí me interesa la relación con Dios, pero con los hermanos no me interesa, es un hipócrita. Porque está diciendo que tiene comunión con el Señor, pero no tiene comunión con los demás. Esto no es correcto. Esto es religión. Esto es querer ayudarle a Dios. No funciona así. Por eso los creyentes, hermanos, a pesar de lo que digamos o no digamos, no deberían de haber esta discordia, estos problemas que a veces hay de no llevarnos bien con los demás. El hermano, voy a poner un ejemplo. A mi hermano yo le digo lo que yo quiero, nos enojamos un momento, pero después ya estamos platicando. Pero ¿de dónde vienen los pleitos, los celos, las disensiones, todo este tipo de cosas? ¿Del espíritu o de la carne? Entonces ve, cuando un creyente no quiere tener comunión con los demás, ¿qué es lo que está pasando? Está espiritual, pero dice que tiene comunión con Dios. Entonces Dios es mentiroso. ¿Ven qué peligroso es a veces algunas expresiones nuestras? Entonces, hermanos, necesitamos tener ubicado esto. El versículo dice, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Dios no necesita ayuda de nada. El lugar ubicado para los creyentes es este. ¿Cuál es la actitud de un creyente? Primero, oración, para tener comunión con el Señor. Y cuando tenemos comunión, la segunda cosa que necesitamos hacer, servir. Ubicarnos en el lugar adecuado como esclavos, para no tener a Cristo abajo y nosotros arriba. Ser humildes. ¿Y saben qué va a venir de la humildad en el Señor? Paz interior. Tendremos, hermanos, la confianza en el Señor y tendremos el gozo en el Señor. Versículo 25. Miren lo que dice el 25. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ayer recordábamos por las palabras de Pablo. Quiero que vaya a 1 Corintios.
Vaya a 1 Corintios para no decir lo que yo quiero, sino lo que la Biblia dice. Mire 1 Corintios capítulo 2. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es para la gente, hermano, la palabra de la cruz? Locura. Cuando usted le dice a la gente, mire, aquel que fue llevado en la cruz, ese es el Salvador. Y la gente dice, qué barbaridad. Porque ven a ese Cristo crucificado, pero no lo ven resucitado. Pero mire el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y cómo hace esto? Algunos dicen, no, Cristo no es suficiente para la salvación. Nosotros necesitamos algo más. Y algunos empiezan a hablar de la fresca unción, empiezan a hablar de las revelaciones, empiezan a hablar de lo que ha de venir. Bueno, en Isaías está diciendo que destruye a todos aquellos adivinos y los que dicen cosas que van a pasar. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí en el versículo 19? Destruiré la sabiduría. Cuando el hermano Jorge y la hermana Elisa, y no me voy a cansar de dar este testimonio, yo les decía, están locos. ¿Cómo ustedes, siendo pecadores, van a ser salvos? ¿Quién era el sabio, hermanos? ¿No creen que yo me considero? No, yo soy más sabio. Yo creo que es así como yo pienso. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Destruiré la sabiduría de los sabios. Hermano, cada uno de nosotros en nuestra manera de pensar, algún día fuimos sabios. En nuestra manera de pensar. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Gloria a Dios porque destruyó la sabiduría. Gloria a Dios porque destruyó la sabiduría. Y miren el versículo dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, ¿no es el mundo el que está diciendo un montón de barrabasadas hoy? Pero Dios, miren lo que dice. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ustedes y yo hemos sido salvos, no es por la locura de la predicación, no. Oímos esa locura de que un hombre murió en la cruz y no un hombre insignificante. Dios mismo estaba muriendo en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Para algunos locura, para nosotros poder de Dios. Ahora es poder de Dios. Y miren el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría. Hermano, que en Cristo es que está el poder. Y por eso Dios mismo está diciendo en Isaías aquí, en el versículo 26, yo, el que despierta las palabras de su siervo, en el versículo 25, perdón, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Mira el versículo 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada y en las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. 27, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. En el versículo 26
noten que habla de otro siervo. Desde el versículo 21 está hablando de Israel, pero en el versículo 27 ya no habla de Israel. Miren de quién habla. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejero de sus mensajeros. De hecho, hermano, esto fue lo que pasó con Israel cuando se envaneció, cuando no vieron al Mesías. Y ellos necesitaban hablar. Ellos eran los que necesitaban decirle a la gente: este es el Salvador. Pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron y lo mataron en la cruz. Ahora, pero por medio de Israel iba a venir este mensajero. Y fíjense, él dice, en otras palabras, él está diciendo en el 26, él dice: ordena asuntos y se cumple. Hermano, ¿se cumplirá todo esto que dice aquí? Hay varias cosas que dice que se cumplirán. Por ejemplo, el que despierta la palabra de su siervo. Hermano, ¿cómo hizo despertar la palabra de su siervo? Israel era el siervo, el que debió de haber hablado, no lo hizo, pero lo despertó Dios para que hablara. ¿Por medio de quién? ¿Quiénes hablaron después de que Cristo ascendió al cielo? Los judíos. Y no fue Pedro el primero que se levantó en el atrio del templo a hablar el mensaje. Y tuvo que hacerlo de esta manera. Israel debió de haberlo hecho voluntariamente y tuvo que padecer un remanente para poder hablar del Evangelio. Y Pedro, y ahora hablamos de Pablo. Pablo, hermano, después de que persiguió y mató a muchos en nombre de Israel, Pablo, en su conversión, surge hablando del mismo mensaje que Pedro predicaba. Y por ese mensaje, hoy usted y yo también hemos oído la palabra. Y hemos sido salvos por medio de ese mensaje. ¿Se cumple esto, hermano? Se cumple. Y a la manera de Dios, sufrieron nuestros apóstoles, hermanos, sufrieron. No como los apóstoles de hoy, que ellos andan en los mejores carros, en las mejores limusinas, viven en las mejores mansiones. Hombres que tienen hasta aviones privados en contraste con el Mesías, que no tenía ni siquiera donde recortar su cabeza, que solo tenía una vestidura y una sandalia. ¡Qué diferencia! Ahora, pero Dios cumple esto. Mira lo que dice el versículo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serán habitadas las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. Esto se cumplió. Esto se cumplió. Y miren el versículo 27, que dice a las profundidades: secado, y tu río haré secar. Esto, hermano, no se ha cumplido, pero se va a cumplir en el tiempo de la tribulación. Ahora, voy a terminar con el versículo 28, y dice: que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ciro, ya hablamos, recuerdo que el hermano B empezó este estudio a hablar de Ciro. Ciro era un gentil, un hombre muy perverso, pero que Dios lo llama para que él, por medio de él, un hombre poderoso, pudiera a Jerusalén. Imaginen que no hace al mismo israelita levantar líderes, porque de hecho Israel en este tiempo estaba en cautiverio. Primero, los líderes se habían corrompido, estaban adorando otros ídolos, y por lo tanto Dios dice: mi pueblo no puede, voy a levantar uno que no es mío, pero que por medio de su poder voy a hacer que inclusive haga el templo. Y usted puede decir: ¿cómo Dios puede levantar un impío para establecer las promesas a Israel? Hermano, ¿y no es Dios el soberano el que todo lo puede? De hecho, aquí Ciro no es creyente. Ustedes pueden ver aquí,
que habla dice, es mi pastor. Es mi pastor. No tengo tiempo para explicar esto, pero solo quiero decir, en el capítulo 45 le va a llamar ungido, en el versículo 1. Pero no siempre la palabra pastor, ungido, significa lo mismo que podemos llamar, por ejemplo, Cristo se llamó el gran pastor en capítulo 10 de Juan. Aquí no está hablando, aquí está hablando de alguien que restaura y que está siendo guiado por la mano de Dios para establecer la promesa de Israel, pero él no es uno de ellos, ni es ni siquiera de Dios, y lo va a aclarar el capítulo 45. Pero usa esta palabra ungido. El ungido en el hebreo no siempre necesariamente significa uno apartado para la salvación, como hacían con los reyes, por ejemplo, como hicieron con David, como hicieron con Salomón. Aquí la palabra ungido es muy diferente. Dios lo apartó, lo escogió para que levantara el pueblo de Israel y cumpliera esta promesa de restaurar la ciudad y también el templo. Pero Ciro no era uno de ellos. Y lo vamos a estudiar en el siguiente estudio. Vamos a